Muy buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por la invitación a participar de esta jornada. Este punto de encuentro con nuestra historia a 45 años de la crisis del Canal Beagle. Sin lugar a dudas, un punto de encuentro que apasiona, una movilización a nivel nacional que ha sido muy poco estudiada por el ámbito de la historia, también de las relaciones internacionales, y que sin lugar a dudas llama a acentuar los esfuerzos multidisciplinarios para comprender este proceso histórico desde una perspectiva distinta. Hoy en día todavía tenemos muchos de los protagonistas que fueron desplegados en este proceso a lo largo de todo Chile, aún vivos, aún con ganas de contar su experiencia, lo cual llama a esfuerzos metodológicos para registrar estas fuentes primarias para posteriormente, ojalá, ya en los vistos los 50 años de la movilización del conflicto del Beagle en 5 años más, poder ya empezar a elaborar una historia general que nos permita la comprensión de un proceso que sin lugar a dudas supera el año 1978. La controversia del Beagle, como todos saben y como ha sido ampliamente difundido, es parte de los intereses contrapuestos del Estado argentino por sobre el interés chileno, los cuales van dando a lo largo del siglo XX distintos momentos de crisis, entre ellos el incidente de Lotus Knight, Laguna del Desierto, y que de una u otra forma radicaron en la esperanza de que tras el anuncio del laudo definitivo en 1977 de Su Majestad Británica se terminara con una de las controversias más importantes que se mantenían en la época. Sin lugar a dudas, el anuncio del laudo y el contundente triunfo chileno desde el punto de vista diplomático no eran algo que esperaba Argentina. Las 3 tesis chilenas fueron ratificadas. La soberanía sobre el Canal Beagle, las islas Picto, Nueva Helena y Roquerío adyacente y la proyección marítima fueron parte de un contundente triunfo diplomático chileno, lo cual tiene que ver con un largo trabajo que se había hecho por parte del derecho internacional y los juristas que participaron en dicho proceso. Desde el punto de vista militar, este proceso se inicia en 1977 tras el incidente de la isla de Saipe, en las Wollaston, es decir, estamos hablando de la zona del Cabo de Hornos, bastante en la zona austral, cuando en mayo de 1977 unidades de la Armada de Chile observan y constatan la construcción de un faro en el territorio chileno por parte del Estado argentino. Este incidente que conllevó el despliegue de unidades del Cuerpo de Infantería Marina, específicamente del destacamento número 4 Cochrane, conllevó a tomar acciones claves, las cuales nos van dando a entender de qué manera este proceso supera el marco temporal que generalmente es analizado. Estas experiencias que asume el Cuerpo de Infantería Marina, la Armada y también la División Naval y también los diferentes servicios como el meteorológico, nos dan a entender de que la Armada tuvo un tiempo bastante amplio para no tan solo estudiar y comprender gran parte de esta geografía que ya era parte de su acervo operacional, sino también desde un punto de vista de la defensa que era ya no tan solo una teoría, sino también una opción que se estaba concretando en aquel año 1977. De esta manera, los diferentes testimonios que se han podido recopilar en los últimos años dan cuenta de un periodo de preparación bastante largo por parte de la Armada de Chile, específicamente de la Infantería Marina y en especial del destacamento de Infantería número 4 Cochrane, quien asume los primeros esfuerzos iniciales en el establecimiento de estudios de los diferentes campos de operaciones, establecimiento de fortificaciones, posiciones, artillamiento y de esta manera también lecciones aprendidas en la dura zona austral. Por lo tanto, 1977 es un año clave, donde la estrategia chilena desde el punto de vista diplomático trabaja en líneas paralelas. Por un lado, la diplomacia directa militar, por otro lado, la diplomacia entre los estados y también el esperar el respeto o de una u otra forma el establecimiento de un estado que permita evitar un conflicto mucho mayor. La declaración de insanablemente nulo por parte de Argentina, el laudo arbitral en febrero de 1978, tiene que ver con una estrategia diplomática. Argentina tenía que llevar a cabo la materialización del laudo arbitral, es decir, la sentencia,
Por lo tanto, antes de que este plazo se cumpla, la declaran solamente nulo. Este hecho conlleva a una situación de hipótesis que se había estado estudiando ya en el año 1977 en el Teatro de Operaciones Austral Conjunto. Se manejaba la tesis de qué pasaba si Argentina asumía la posición de declarar nulo el laudo, lo cual sucedió, pero también por otra parte, qué sucedía si Argentina realizaba una campaña sistemática de acoso o de incidentes diplomáticos, incidentes limítrofes a lo largo del territorio nacional, lo cual también se iba dando. El ejemplo de la instalación del faro en Isla de Seyte nos da una clara señal de una larga estrategia argentina que vemos en el incidente Lotus Night en 1958, es decir, la instalación de señalización marítima como un acto de soberanía efectiva por parte de Argentina en ambos casos en territorio chileno, y por otro lado también la movilización de fuerzas militares a lo largo de la frontera en lo que va a ser no tan solo el Teatro de Operaciones Austral, sino también la zona norte, centro, sur, los cuales nos da a entender de que la movilización argentina se fue llevando en una forma planificada y que Chile fue paulatinamente reaccionando. Evidentemente, el año 1978 fue de intensas negociaciones, pero desde el punto de vista de despliegue militar y la movilización militar ya encontramos algunos puntos claves en el mes de marzo-abril, donde se empiezan a realizar los primeros despliegues sistemáticos tanto de fuerzas de infantería y marina, por un lado, como también unidades de ejército, también fuerza aérea, e información bastante importante que llega de los puertos de frontera de Carabineros de Chile. Carabineros de Chile cumple un rol bastante importante, no tan solo por tareas de seguridad, sino también porque son los que en las diferentes líneas de frontera van constatando y también verificando diferentes incidentes, los cuales en el año 1978 se van sumando en forma sistemática y que van marcando de una u otra forma momentos claves en nuestro desarrollo de este proceso de análisis. De esta manera nosotros nos encontramos ya en el año 1978, en el mes de abril-mayo, con una infantería de marina que está siendo ya desplegada con fortificaciones y con bastante experiencia en la zona del Teatro de Operaciones Austral, y por otro lado, unidades de ejército que empiezan a ser paulatinamente desplegadas, tanto en zonas de Pampa, donde se realizan los primeros estudios entre marzo y abril. Esto no quiere decir que el ejército no haya conocido el Teatro de Operaciones, sino que esto quiere decir que ya se empieza a asimilar una tesis de movilización, lo cual lleva a hacer análisis distintos, estableciendo un plan de guerra que hasta el momento tiene que realizar modificaciones. Esto uno lo puede ver en los diferentes testimonios plasmados en el libro Voces del Ejército de Chile, la crisis del Canal Beagle, donde se realizan diferentes exploraciones y también croquis de donde deberían haber, por ejemplo, zanjas de posiciones y establecimiento de las primera, segunda y tercera línea de resistencia. Por otro lado, la Armada de Chile comienza a establecer ya los sistemas de movilización, los cuales ya están completamente desplegados ya hace los meses de octubre. Específicamente en septiembre, el incidente en Puerto Natales, donde fuerzas argentinas ingresan al sector de Casas Viejas y Carabineros de Chile tiene que básicamente dar aviso al Regimiento de Caballería número 5 Lanceros de la presencia de efectivos argentinos en movimiento de fuego, llevan a un momento de inflexión. ¿Por qué es tan importante este incidente de septiembre de 1978? Primero, es un hecho documentado en donde fuerzas argentinas entran dentro de un despliegue militar. Por otro lado, el Regimiento Lanceros, que ya iba al enfrentamiento, establece por su comandante, el coronel González, posteriormente general, una diplomacia militar directa con su par argentino, lo cual establece de que este no era un hecho establecido por el mando argentino, sino que había sido una disposición de un mando subalterno en el terreno. Por lo tanto, esto también nos da muestra de la tensión que los soldados argentinos estaban viviendo en el terreno y de esta forma los momentos de tensión que se estaban manifestando en la trinchera. El efecto que esto tiene a nivel de la Junta de Gobierno en acta secreta de ese mes
nos da cuenta de que gracias a este incidente, sumado a otros antecedentes como la ayuda de material aéreo que entra del Callao vía La Paz, posteriormente Buenos Aires, la Junta de Gobierno chilena asume que el conflicto es una realidad que debe ser enfrentada bajo esa lógica. Esto conlleva que el último gran despliegue o el despliegue masivo de septiembre a noviembre de 1978 crea la necesidad de un gran desplazamiento logístico, el establecimiento de distintos núcleos y el fortalecimiento o creación de líneas defensivas ya en el terreno, ya en este último trimestre de 1978. De esta manera, la Pampa Magallánica recibió diferentes unidades de ejército, entre ellos el Chacabuco, Andalién, Silva Renar, que fueron ocupando y estableciendo posiciones para un eventual conflicto a lo largo de Primera Angostura y también la zona norte del Estrecho de Magallanes. En Tierra del Fuego, por otro lado, el Caupolicán y el Regimiento Maipo, entre otros, tenían que establecer una línea defensiva en el territorio occidental, las cuales tenían que recibir eventualmente ante un enfrentamiento el despliegue de la Brigada de Infantería Marina que estaba en Isla Dawson para posteriormente hacer un contraataque en el sector oriental de Tierra del Fuego. Por lo tanto, tenemos que entender el conflicto o esta movilización como algo mucho mayor que las islas del Martillo propiamente tal, en donde la Infantería Marina y también la escuadra en la zona del Mar de Drake y Cabo de Hornos iba a tener un rol preponderante. Acá la defensa continental iba a tener una importante labor en la defensa de lo que iba a ser el Estrecho de Magallanes. Hoy en día, ya 45 años del conflicto, tenemos que comprender esto como un proceso mucho mayor, en donde la región de Magallanes enfrenta diferentes desafíos de la seguridad y en donde los vestigios que hoy en día están presentes, los cuales fueron establecidos en el año 77-78 y posteriormente fortificados con cúpulas de concreto y otro tipo de construcciones en los años posteriores, nos dan cuenta de un proceso que no culmina con la mediación papal o el anuncio de la mediación papal en el año 1978, en diciembre, y posteriormente con la firma del Tratado de Montevideo, el Pacto de Montevideo. De esta manera, esta es sin lugar a dudas la movilización más grande de las Fuerzas Armadas y de orden en toda su historia. El rol de Carabineros de Chile es fundamental, no tan solo por este rol de frontera e información que cumple a lo largo de todo el territorio nacional, sino también porque se suman a un despliegue mayor, cumpliendo labores de infantería, artillería, casos documentados en Isla Navagrino, por ejemplo, Carabineros de Chile tuvo que cumplir labores de artilleros, fueron incluidos en labores de artilleros, algo absolutamente ajeno a sus roles de seguridad interior, y también estuvieron a la par con los miembros del ejército y también cumpliendo labores logísticas. A 45 años de esta movilización tenemos que tener claro de que aún hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar, hay perspectivas nuevas que tomar y tenemos que tomar en cuenta de que hay mucha fuente primaria, hay muchos veteranos de 1978 que todavía quiere contar su historia, que complementa un estudio mayor y que sin lugar a dudas tiene que tener su espacio. Por otro lado, hay que recuperar los diferentes cuerpos documentales que están circulando en diferentes archivos, cartas familiares, rincones militares, incluso navales, que guardan algunos elementos clave para poder conocer algunas fechas y algunos incidentes, fotografías que en la época estaban absolutamente prohibidas, pero que hoy en día se conocen, de personas que en el grado de marinero, cabos, soldados, sargentos, tuvieron ese olfato de que estaban viviendo un momento único en nuestra historia y que nos recuerda que la historia se tiene que entender desde el presente, pero no tenemos que caer en un anacronismo, no tenemos que caer en los juicios del presente para condenar lo que pasó al pasado. La historia no es un tribunal de justicia, pero sí es un proceso científicamente elaborado que nos permite conocer el hombre en el tiempo,
su quehacer en la libertad y por lo tanto nos sirve de ejemplo para comprender a aquellos hombres y también mujeres que fueron desplegados en estas tareas de defensa. Nos dan hasta el día de hoy una lección de cómo en momentos de crisis somos convocados por la patria y muchos fueron y estuvieron dispuestos a defenderla a pesar de la carencia material y las difíciles condiciones meteorológicas que se vivían en la época. Agradezco a la organización, especialmente a quienes hicieron esto posible y que hoy en día podamos seguir viendo la historia en este punto de encuentro a 45 años de la crisis del Canal Beagle. Muchas gracias.